Mi suegra me pidió un préstamo a mi nombre. Luego le dijo a todo el mundo que le había robado. ¿Sabes? Siempre pensé que era una persona decente. Quiero decir, traté de ayudar a la gente, especialmente a la familia. Tal vez ese fue mi mayor error. Pero qué diferencia hay ahora, ¿verdad? Todo empezó hace 3 años cuando me casé con Jake. Gran tipo, tranquilo, trabajador. Nos conocimos en el trabajo, los dos en la misma startup tecnológica en Austin. Él era un desarrollador, yo era un gerente de producto. Tuvimos una boda pequeña, solo familiares cercanos y amigos en un viñedo local. Luego empezó la vida de casados. Durante los 6 primeros meses, alquilamos un pequeño apartamento en el sur de Austin, de un dormitorio, pero asequible. Estábamos ahorrando para el pago inicial de una casa. El mercado de la vivienda en Austin era una locura. Incluso las casas para principiantes costaban $500,000. Entonces, la madre de Jake, Margaret, sugirió que nos mudáramos con ella. Tenía una casa grande de 4 habitaciones en Westlake Hills y vivía sola desde que falleció el padre de Jake. Ella dijo, ¿por qué gastar dinero en alquiler cuando puedes vivir conmigo y ahorrar para tu propia casa? Al principio dudé. Vivir con los suegros es complicado, pero Jake me convenció. Dijo que su madre era estupenda, sin dramas y que ahorraríamos un montón. Además, Westlake Hills es una zona privilegiada. Gran vecindario, excelentes escuelas para cuando tengamos hijos. Así que acepté. Los primeros meses fueron bastante buenos. Margaret era una mujer refinada, antigua profesora de inglés en el Instituto Westlake. Siempre arreglada, vestida con gusto, como Ann Taylor y Talbots. Daba clases particulares a niños para complementar su pensión. Era una cocinera increíble, mantenía la casa impecable. Yo llegaba del trabajo y la cena estaba lista, la casa reluciente. Al principio me sentía incómodo y me ofrecía a Aston a ayudar, pero ella me hacía la vista gorda. Los jóvenes trabajáis tanto, yo estoy en casa todo el día. Pero poco a poco empezaron las broncas. Cargué mal el lavavajillas, compré leche de la marca equivocada, no doblé las toallas como debía. Todo en ese tono condescendiente. Cariño, ¿no te enseñé a hacerlo bien? Pero con Jake era todo dulzura y comprensión. Él llegaba a casa cansado, ella inmediatamente le daba de comer, le preguntaba por su día. Cuando yo intentaba hablarle de mi trabajo, me miraba como si estuviera hablando mandarín. Recuerdo una vez que llegué pronto a casa y decidí preparar la cena. Encontré una receta estupenda en internet. Picata de pollo con espárragos asados. Pasé 2 horas en la cocina, puse la mesa bien, incluso encendí velas. Jake llegó a casa. Estaba encantado. Entonces Margaret entró, olfateó y dijo, «Oh, ¿se ha quemado algo?» «Bueno, la intención es lo que cuenta, querida. He hecho pastel de carne por si acaso». Y sacó de la nevera un pastel de carne perfecto. Jake, por supuesto, se comió mi pollo y lo alabó, pero vi que volvía por segundos del pastel de carne de su madre. O cuando decidí hacer una limpieza a fondo el sábado, Jake tenía que hacer horas extras. Iban a lanzar un producto. Así que me levanté temprano, pasé la aspiradora por todas partes, fregué el suelo y limpié las ventanas. Al mediodía, toda la casa estaba reluciente. Me senté con un té helado, sintiéndome realizada. Margaret entra, mira a su alrededor y empieza. «Katie, querida, ¿por qué has movido los muebles? Los había colocado para optimizar el Feng Shui. Y las ventanas. Uso una solución especial de vinagre, no Windex. Ah, bueno, lo arreglaré más tarde». Jake no captó mis indirectas. O no quiso. «Mamá, deja de meterte con Katie», decía, y ella respondía inmediatamente. «Oh, no me estoy metiendo, cariño. Solo intento ayudar. Es una chica dulce, pero no a todo el mundo le enseñaron estas cosas mientras crecía». Y me miraba con simpatía. Mi madre, por cierto, esa cirujana cardíaca en el hospital metodista, nos crió sola a mí y a mi hermana cuando mi padre se fue. Hablando de mi madre, Margaret la conoció en la boda y enseguida le cayó mal. Creo que fue porque mamá era directa, sin pretensiones. Pero eso parecía molestar a Margaret. A ella le gustaba enfatizar su refinamiento, su educación,
y mamá era simplemente mamá, directa, honesta, lo que ves es lo que hay. Recuerdo cuando mamá nos visitó por primera vez en casa de Margaret. Margaret montó todo un espectáculo. Puso la mesa con su mejor vajilla, hizo tarjetas, incluso imprimió los menús en francés. Mamá miró todo esto y dijo: Margaret, esto es encantador, pero somos familia, no hace falta tanta formalidad. Margaret sonrió con fuerza y contestó: Oh, pero Linda, mantener las normas es muy importante, especialmente para la generación más joven, ¿no crees? Después de esa visita, mamá me llamó aparte. Katie, cariño, ten cuidado. Hay algo en esa mujer que no me cuadra. Yo le quité importancia. Mamá, le estás dando demasiadas vueltas. Ella es muy exigente. De todos modos, aguanté estas pequeñas excavaciones durante unos 8 meses. Entonces, una noche, Margaret entró en nuestra habitación con cara seria. Jake y yo estábamos viendo Netflix, disfrutando de una rara velada juntos. Se sienta en el borde de nuestra cama y dice que tenemos que hablar de algo importante. Resulta que tiene una amiga, Brenda, que siempre ha soñado con abrir una pequeña boutique. Joyas hechas a mano y artesanía. Y ahora el escaparate perfecto se hizo disponible en el dominio. Alquiler muy razonable. Pero los bancos no dan préstamos a los jubilados, incluso si tienen ingresos secundarios. Y Brenda lo necesita de verdad. Lleva toda la vida soñando con ello. Al principio no entendía a dónde quería llegar. Entonces, Margaret dice directamente: Katie, cariño, ¿considerarías pedir un préstamo para Brenda? Tienes un crédito excelente e ingresos estables. Brenda y yo haremos todos los pagos, no te preocupes. Los bancos solo quieren ver a un prestatario joven con ingresos W2. Me sorprendió. Pedir un préstamo para el negocio de otra persona parecía arriesgado. Por otra parte, vivíamos sin pagar alquiler y ahorrando mucho dinero. Y decir que no me resultaba incómodo. Ahora somos una familia. Miré a Jake, que se encogió de hombros. Bueno, mamá, si crees que es necesario. Katie, ¿qué opinas? Margaret intervino. Oh, no te preocupes, es solo temporal. De 6 meses a 1 año como máximo, hasta que Brenda se establezca. Entonces refinanciará o pagará antes. Yo me encargaré de todo el papeleo. Tú solo tienes que firmar en el banco. Resumiendo, me convenció. Una semana después fuimos al Chase Bank. Aprobaron el préstamo rápidamente. $50,000 a 3 años. El tipo de interés no era muy bueno, casi un 18% TAE, pero Margaret me aseguró que el interés no sería un problema. Todo estaba calculado. Recuerdo estar sentada en la oficina del banco, firmando los papeles y sentir un nudo en el estómago, como si algo fuera mal. Pero entonces miré a Jake, que asentía animado, y pensé, bueno, no se meterían con la familia. Además, Margaret incluso se ofreció a redactar un pagaré, pero lo rechacé. Parecía demasiado formal para la familia. El dinero llegó a mi cuenta, lo retiré y se lo di a Margaret. Me abrazó con lágrimas en los ojos. Eres una bendición, Katie. Brenda te estará muy agradecida. Los 2 primeros meses, los pagos llegaron como un reloj. Incluso dejé de pensar en el préstamo. Entonces empezaron los problemas. Primero, un pago se retrasó 1 semana. Margaret se disculpó. Dijo que Brenda tenía problemas con el proveedor. Luego otro retraso. Luego el pago no llegó. Me acerqué a Margaret. ¿Qué está pasando? El banco envió un segundo aviso. Ella respondió con calma. Cariño, no te estreses. Brenda tiene problemas temporales de liquidez, pero prometió hacer el doble de pagos el mes que viene. Pero al mes siguiente, las cosas empeoraron. El banco empezó a llamar, primero con amables recordatorios y luego con más agresividad. Y Margaret seguía dándoles largas. ¿Por qué estás tan preocupada? Solo son un par de pagos atrasados. El negocio tiene altibajos. Sugerí visitar esta boutique, hablar con Brenda directamente. Margaret seguía desviando la conversación. Oh, es incómodo. Ella ya está estresada por el negocio. Pero insistí. ¿Y adivina qué? En la dirección que Margaret me dio no había ninguna boutique. Era un Starbucks. Llegué a casa confundida. Margaret
En esa dirección no hay ninguna tienda, me contestó tranquilamente. Qué tonta, se me había olvidado decírtelo. Brenda decidió empezar primero en internet y luego abrir un local físico. Es más moderno, ¿no? Fue entonces cuando empecé a sospechar. Hice más preguntas. ¿Cuál es la página web? ¿Cuál es el apellido de Brenda? ¿Tienes su número? Margaret tenía excusas para todo. El sitio estaba en construcción, no recordaba el apellido. Momentos de la tercera edad, querida. Y había perdido el número de teléfono. Mientras tanto, los problemas se multiplicaban. El banco añadía recargos y penalizaciones. La deuda crecía rápidamente. Entonces empezaron a llamar las agencias de cobro. Primero amables, luego cada vez más agresivas. Llamaron a casa, a mi móvil e incluso a mi oficina. Recuerdo a mi madre llamando, preocupada. Katie, ¿qué está pasando? Ha llamado una agencia de cobros preguntando si debes dinero. Tuve que contárselo todo. Mamá se ofreció inmediatamente a ayudar económicamente, pero no tenía mucho. Había estado manteniendo a mi hermana durante la carrera de medicina. ¿Y Jake? Jake adoptó una extraña postura neutral. Bueno, lo hecho, hecho está. Hay que devolverlo, decía. Yo le contaba las cosas raras de la tienda, y él respondía. Mamá sabe lo que hace, no te metas. A lo mejor su amiga tiene problemas de verdad. Entonces, llegó el momento que nunca esperé. Un día llegué pronto del trabajo y oí a Margaret hablando por teléfono en la cocina. Yo no estaba tratando de escuchar a escondidas. Solo pasaba y oí. No, Susan, yo no tuve nada que ver. Todo es culpa de mi nuera. Pidió un préstamo sin decírnoslo. Ahora no puede pagar y se inventa historias. Me quedé boquiabierta. Me quedé en el pasillo, sin dar crédito a lo que oía. Continuó. Le pregunté por qué necesitaba tanto dinero. Me dijo que para la boda. Bueno, pensé, los jóvenes que ahorren. Pero resulta que se lo gastó en otra cosa. Ahora el pobre Jake tiene que lidiar con su desastre. No pude soportarlo más e irrumpí en la cocina. Colgó rápidamente, pero la vi palidecer. Margaret, ¿qué estás diciendo? ¿Qué boda? Me pediste que pidiera este préstamo. Ella me miró con calma y dijo, Katie, ¿de qué estás hablando? ¿Qué préstamo? Lo has hecho tú sola, has conseguido el dinero tú misma, y ahora que no puedes pagar, echas la culpa a los demás. Me quedé de piedra. ¿Qué quieres decir con yo mismo? Lo pediste por tu amiga, por Brenda. Ella levantó las cejas sorprendida. ¿Qué Brenda? No tengo ninguna amiga que se llame Brenda. Estás confundida, querida. La cabeza me daba vueltas. ¿Me estaba volviendo loca? ¿O estaba mintiendo tan hábilmente? Corrí a ver a Jake a nuestra nueva habitación. Acababa de llegar a casa. Le conté todo lo que había oído. Se quedó sentado, escuchó y luego dijo, Katie, tal vez entendiste mal. Mamá no pudo haber dicho eso. Esa tarde tuvimos una reunión familiar. Los tres nos sentamos a la mesa del comedor y Margaret, con cara inocente, contó su versión. Katie vino a verme hace unos 3 meses. Me dijo que quería pedir un préstamo para algunas necesidades personales. Se lo desaconsejé. ¿Para qué endeudarse? Pero ella insistió. Bueno, pensé, son adultos, saben lo que hacen. Me quedé de piedra. ¿Cómo podía alguien mentir tan descaradamente? Pero lo peor fue que Jake empezó a dudar de mí. Katie, ¿quizás realmente te confundiste? El estrés, el trabajo, quizás lo olvidaste. Después de esa conversación, me di cuenta de que estaba en algún universo paralelo. La persona que me agradeció la ayuda hace un mes, ahora fingía que no había pasado nada. Y mi marido eligió creer a su madre. Pero eso era solo el principio. Una semana después, llamó la tía de Jake, la hermana de Margaret. Charlamos sobre el tiempo, la salud. Luego ella preguntó cuidadosamente, Katie, ¿es verdad que pediste un gran préstamo? Le dije, sí, lo hice, a petición de Margaret para su amiga. Parecía sorprendida. ¿Para una amiga? Margaret me dijo que lo cogiste para tus propias necesidades y ahora no puedes devolverlo. Intenté explicarle, decirle cómo eran las cosas en realidad, pero sentí que la tía no me creía.
Claro, su propia hermana le dice una cosa y una nuera a la que apenas conoce le dice otra completamente distinta. Mientras tanto, Margaret lanzó una verdadera campaña. Contó a todos los parientes, vecinos y amigos la desgarradora historia de cómo su joven nuera se había endeudado y ahora intentaba culpar de ello a su suegra. Y lo peor, todos la creyeron. Por supuesto, una mujer respetable, antigua profesora, el respeto de todos. ¿Y quién soy yo? Una chica que se unió a la familia hace un año. Recuerdo especialmente un incidente. Vino una vecina, una dulce anciana a la que a veces saludábamos en la entrada. Trajo un guiso, dijo que había hecho demasiado y que quería compartirlo. Margaret la recibió calurosamente y preparó café. Entonces la vecina dijo: «Margaret, ¿es verdad que tienes problemas con tu nuera?» Margaret suspiró pesadamente. «Oh, Betty, no tienes idea por lo que estamos pasando». Y empezó a contar su versión. Yo estaba sentada en el dormitorio, escuchando cada palabra. Cómo Margaret describía mi adicción a las compras, cómo tiro el dinero, cómo intentaba hacerme entrar en razón. Betty jadeaba, simpatizaba, y cuando se iba, me miraba con tal juicio. Al principio, Jake intentó mantenerse neutral, pero cada día estaba más distante. Dejó de hablar de cualquier cosa más allá de los asuntos domésticos. Cuando intenté sacar el tema, me rechazó. «No quiero hablar de esto». Luego empezó a dormir en el sofá del salón. Una vez intenté hablar seriamente con él. Me senté a su lado en el sofá y le dije: «Jake, ¿de verdad crees que soy capaz de esto? Llevamos juntos más de un año, ya me conoces». Él respondió: «Pensé que te conocía, pero ahora no estoy seguro. Mamá nunca me ha mentido. Y tú, no sé qué pensar». Esas palabras cortaron como un cuchillo. ¿Así que un año de matrimonio no significa nada? Todas nuestras conversaciones, planes, sueños, borrados por las palabras de su madre. Mientras tanto, los problemas seguían aumentando. El banco presentó una demanda. Me notificaron. Le enseñé los papeles a Margaret, pensando que tal vez esto la sacaría de sus casillas. Ella los miró y dijo: «Bueno, tendrás que afrontar las consecuencias de tus actos. Quizá el tribunal te enseñe a ser responsable». Los problemas empezaron también en el trabajo. Recursos Humanos me convocó a una reunión. Resulta que las agencias de cobro también llamaban allí, exigiéndome que pagara la deuda. La empresa no podía despedirme por deudas personales, pero... Entiéndelo, Katie. Esto crea una atmósfera poco saludable. Quizás deberías tomarte un tiempo libre, resolver tus problemas. Hablando de ambiente, los compañeros de trabajo también empezaron a tratarme de forma diferente. Una vez oí hablar a 2 compañeros. ¿Has oído que Katie tiene enormes deudas? Por lo visto se ha metido en alguna trama. ¿En serio? Parecía tan responsable. Traté de encontrar a esta misteriosa Brenda. Llamé a todos los amigos de Margaret que conocía. Nadie había oído hablar de ella. Fui a la dirección donde se suponía que iba a estar la boutique. Allí ha habido un Starbucks durante años. Pregunté por ahí. Nadie había oído hablar de planes para abrir una boutique. Cuando le expuse estos hechos a Margaret, se limitó a sonreír con tristeza. «Katie, querida, ¿necesitas ver a un médico? Esto se está convirtiendo en pensamientos obsesivos. Quizá ver a un terapeuta». Y Jake, de pie junto a ella, asintió. «Mamá tiene razón, necesitas ayuda». Fue entonces cuando me quebré. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Y si realmente me había imaginado algo? Quizás hubo una conversación que malinterpreté. Quizás cogí el dinero y lo olvidé. Pero entonces encontré mensajes de texto en mi teléfono. Capturas de pantalla de los 2 primeros pagos. Remitente: alguien llamada Brenda Louise Patterson. Se lo enseñé a Jake, pensando: aquí está la prueba. Él miró y dijo: ¿y qué? Tal vez se trata de algún amigo tuyo. Mamá dice que tenías amigos que hacían MLM. ¿Quizás les diste dinero? Fue entonces cuando me di cuenta de que era inútil. Cualquier evidencia que presentara, cualquier cosa que tratara de probar mi caso, todo sería tergiversado en mi contra.
Margaret me había creado tal imagen de mentirosa y estafadora que cualquiera de mis palabras se consideraba un intento de escabullirme. Al final, empaqué mis cosas y me mudé a casa de mi madre. Por suerte, ella me creyó desde el principio. «Te dije que tuvieras cuidado con esa mujer», suspiró mamá, abrazándome. «No importa, cariño, saldremos de esta. Lo principal es que te alejaste de ellos. Aún no hemos pedido el divorcio, pero llevamos 6 meses viviendo separados. Jake me manda mensajes a veces, me pregunta cómo estoy. Incluso sugirió reunirnos, hablar. Pero no estoy preparada. ¿Y de qué hay que hablar? ¿De cómo me traicionó, creyendo más a su madre que a su mujer? Estoy lidiando con el préstamo yo mismo. Conseguí un segundo trabajo. Ahora, además de mi trabajo principal, hago consultoría freelance gestionando proyectos a distancia. Estoy agotado, pero ¿qué otra opción tengo? Ya he pagado más de la mitad de la deuda. Quedan unos $20,000 incluyendo intereses y penalizaciones. Y hace poco me enteré de algo interesante. ¿Recuerdas a esa Susan con la que Margaret hablaba por teléfono? Resulta que es su amiga de toda la vida cuyo hijo se va a casar. Y están planeando una boda enorme, 200 invitados. En el Four Seasons, con limusinas, fuegos artificiales. ¿Adivina quién paga la mayor parte? Claro, la futura suegra Margaret. Me enteré por accidente. Me encontré con una antigua colega de Jake y nos pusimos a hablar. Ella mencionó: «Oye, ¿has oído que tu ex-suegra está organizando una boda para el hijo de su amiga? Dicen que se gastó más de 50 de los grandes. ¿De dónde saca un jubilado tanto dinero?» Se me heló la sangre. Así que mis $50,000 fueron a la boda de otra persona. Y esta mujer, refinada, ¿me ve tranquilamente trabajar en 2 empleos para pagar la deuda? Por cierto, un detalle interesante. Después de que me mudé, Margaret se volvió aún más activa en la difusión de su versión de los hechos. Empezó a publicar vaguedades en Facebook sobre jóvenes desagradecidos y la importancia de comprobar a la gente antes de casarse. Sus amigos comentaban con simpatía y criticaban a los millennials. Mi amiga me envió una captura de pantalla de uno de esos mensajes. Margaret escribió: «Es tan importante mirar con lupa a las personas que dejamos entrar en nuestras familias. A veces, tras una sonrisa dulce, se esconde un corazón calculador. Mi hijo, por desgracia, lo aprendió demasiado tarde». Los comentarios no tenían precio. «Mantente fuerte, Margaret, estamos contigo». Pobre Jake, qué duro para él. Por eso siempre digo, hay que examinar a las nueras. Al principio quise responder, contar mi versión, pero luego pensé, ¿qué sentido tiene? Los que quieren creer a Margaret la creerán de todos modos, y al resto no le importa. Pero ahora sé exactamente el precio de las palabras bonitas y el falso refinamiento. Y sé que ninguna cantidad de ahorros vale vivir con los padres de tu marido. Tu propia casa, aunque sea alquilada, aunque sea pequeña, eso es libertad. Libertad para ser tú misma, vivir según tus propias reglas, no preocuparte constantemente por cargar el lavavajillas correctamente. ¿Sabes? En realidad hay un lado positivo en esta historia. Me he vuelto más fuerte, más independiente. Dejé de buscar la aprobación de los demás, tratando de complacer a todos. Aprendí a decir no, y esa es probablemente la lección más valiosa. Y cambié de trabajo. Dejé esa startup donde Jake y yo nos conocimos. Demasiados recuerdos, además era incómodo después de todas esas llamadas de agencias de cobro. Ahora trabajo en una empresa de Fortune 500. El salario es un 50% más alto, así que pagaré el préstamo incluso antes de lo previsto. Hace poco mamá dijo algo interesante. «Sabes, cariño, quizá todo sea para bien. Mírate, has crecido mucho profesional y personalmente este año. Si te hubieras quedado con ese niño de mamá, seguirías atrapado en su pantano tóxico. ¿Y sabes qué? Ella tiene razón. Realmente he cambiado. Me he vuelto más fuerte, más segura, más independiente. Sí, el precio fue alto, pero la vida es generalmente cara, y sus lecciones no tienen precio. Por cierto, acerca de las lecciones. Después de todo esto,
pensé mucho en cómo la gente manipula a los demás. Margaret es una manipuladora clásica. Utilizaba todo un arsenal de técnicas, desde falsa amabilidad y cariño hasta gaslighting, cuando la víctima está convencida de que se está volviendo loca. ¿Sabes qué es lo más interesante? Empecé a leer libros de psicología sobre manipulación y descubrí que todo lo que Margaret hacía está descrito en los libros de texto. En primer lugar, la creación de dependencia, vivienda gratis, ayuda en la casa. Luego, la devaluación gradual, pequeñas críticas, comparaciones desfavorables. Y por último, la puñalada trapera, cuando la víctima ya está emocionalmente agotada. Y Jake resultó ser clásicamente codependiente. Alguien que vivió bajo el control de su madre toda su vida simplemente no podía ir en contra de ella, incluso cuando se trataba de su esposa, especialmente cuando se trataba de su esposa. Hace poco me topé con su perfil de Facebook. Su estado dice, aprendiendo de mis errores. Me pregunto a qué errores se refiere. ¿Casarse conmigo? ¿O dejar que su madre destruyera nuestro matrimonio? Por cierto, he hecho nuevos amigos. Conocí gente increíble en mi segundo trabajo. No saben nada de mi historia del préstamo. No se lo cuento. ¿Por qué? Es mi pasado, mi experiencia. Pero me ven como una persona fuerte y decidida. Y eso sienta bien. También empecé a trabajar como voluntaria en un centro de crisis para mujeres. Ayudaba a mujeres en situaciones vitales difíciles. Muchas de ellas son víctimas de manipulación, abuso psicológico. Las entiendo como nadie y puedo ayudar, al menos escuchando, apoyando. Allí conocí a una psicóloga llamada María. Escuchó mi historia y me dijo, ¿sabes? Tu suegra es la típica narcisista. Estas personas tienen una mentalidad especial. Creen sinceramente que tienen razón, incluso cuando mienten. Para ellos, lo principal es mantener la imagen de una persona perfecta a los ojos de los demás. Y si para ello necesitan destruir a alguien, lo harán sin dudarlo. María explicó que esas personas suelen elegir como víctimas a personas amables y receptivas, aquellos dispuestos a ayudar, que creen en lo mejor de las personas. Usted era el blanco perfecto, dijo. Joven, deseosa de entablar buenas relaciones con la familia de su marido, dispuesta al compromiso. Ella lo percibió y lo utilizó. Sobre el dinero, decidí investigar a dónde fue a parar. Encontré que Brenda Louise Patterson hizo los 2 primeros pagos. Resulta que es una antigua colega de Margaret que se mudó a California hace años. Me puse en contacto con ella a través de LinkedIn. Brenda se sorprendió por mi historia. ¡Qué boutique! ¡Qué artesanía! Soy contable. Margaret me pidió que hiciera un par de transferencias desde su cuenta. Dijo que tenía problemas con la banca online. Yo solo ayudé. ¿Hay algún problema? Así que fue así. Margaret solo usaba el nombre de su conocido para crear la apariencia de pagos reales. Y luego, cuando el esquema funcionó, simplemente dejó de pagar. Le envié a Jake capturas de pantalla de mi correspondencia con Brenda. Él las leyó y... silencio. Ninguna respuesta. Nada. Aparentemente, incluso la evidencia directa no puede sacudir su fe en su madre. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Recientemente, esa misma Susan, amiga de Margaret, me llamó. Resulta que la boda de su hijo fue fastuosa y ahora tienen problemas económicos. Los recién casados pidieron una hipoteca, pero no tienen suficiente para el pago inicial. Y Susan me llamó con, claro, una petición de ayuda. Katie, dice, sé que tú y Margaret tuvieron algunos malentendidos, pero tal vez podrías prestarnos algo de dinero. Margaret dice que estás haciendo buen dinero ahora. Al principio pensé que había oído mal, luego pensé que era algún tipo de broma. Pero no, hablaba en serio. Una mujer que sabe perfectamente que estoy pagando un préstamo tomado para su hijo, me pide que le preste dinero. Le contesté tranquilamente. Susan, estoy pagando un préstamo de $50,000 que pedía Margaret. Ese dinero se destinó a la boda de su hijo. Lo siento, no puedo ayudarte. Ella vaciló. Oh, Katie, ¿qué estás diciendo? Margaret me explicó que fue un malentendido. La interrumpí. No hay ningún malentendido. Hay un contrato de préstamo a mi nombre
y facturas impagadas. Que tengas un buen día. Después de esa llamada, me pregunté, ¿cuántas historias como esta habrá? ¿Cuántas personas han sufrido las manipulaciones de esta mujer refinada? ¿Y cuántas más sufrirán? Incluso quise presentar una denuncia policial por estafa, pero el abogado al que consulté me explicó que sería casi imposible demostrar la intencionalidad. Ella no falsificó tu firma, no te forzó físicamente. Tú mismo pediste el préstamo, tú mismo diste el dinero. El hecho de que te engañara moralmente, por desgracia, eso no es delito. Pero ahora lo tengo claro. Nunca pidas préstamos a tu nombre para otras personas, ni siquiera para familiares, especialmente para familiares. Y siempre documenta todas las relaciones financieras. Un pagaré no es desconfianza, es protección, para ambas partes. Mamá dijo una vez, menos mal que Jake y tú no tuvisteis hijos. Y estoy de acuerdo. Me imagino cómo Margaret manipularía a los nietos. Da miedo pensarlo. Lo más ofensivo, la mayoría de la gente sigue pensando que soy un fraude. Margaret cuenta su versión tan convincentemente, con tantos detalles, que la gente le cree. Y estoy cansado de probar nada. Que piensen lo que quieran, aunque no todo el mundo piensa así. Hace poco conocí a la antigua vecina de Margaret, una mujer mayor. Se me acercó en Whole Foods, me cogió la mano y me dijo en voz baja, «Te creo, querida. Conozco a Margaret desde hace mucho tiempo. Ella ha tenido diferentes historias antes. Pero todo el mundo se queda callado. Es una mujer tan respetable que es incómodo. Resulta que había otros casos. La vecina me contó cómo Margaret le pidió prestado dinero para la operación urgente de una amiga. La amiga resultó ser ficticia y nunca le devolvió el dinero. Es cierto que era una cantidad pequeña, unos 5,000. Así que la vecina no montó ningún escándalo. Y su marido, el difunto Peter, que en paz descanse, añadió la vecina. Se pasó toda la vida pagando sus deudas. Ella siempre estaba metida en algún plan, vendiendo cosméticos por catálogo, invirtiendo en estafas piramidales. El pobre trabajó hasta su muerte para cubrir las deudas de ella. ¡Qué revelación! Así que no soy la primera, y me temo que tampoco la última víctima. ¿Y sabes de qué me di cuenta después de todo esto? El mal no siempre viene con cuernos y una horca. A veces aparece como una amable y refinada dama que hornea tartas de manzana y cita a Shakespeare. Y los manipuladores más peligrosos no son imbéciles groseros, sino exactamente esas personas cultas que saben cómo encantar, cómo ganarte. Ahora tengo mucho cuidado con la gente. No me he vuelto cínica, no. Pero he aprendido a ver las banderas rojas, una intimidad demasiado rápida, intentos de hacerte sentir culpable, quejas de todo el mundo a tu alrededor. Son señales de un manipulador en potencia. Y otra cosa, si alguien te pide algo pero se niega a documentarlo, corre, huya inmediatamente, porque la gente honesta no tiene nada que ocultar. En cuanto a Jake, a veces siento pena por él. Sigue atrapado en esa simbiosis tóxica con su madre. Vive con ella, la obedece en todo. Hace poco amigos comunes me dijeron que Margaret ya le está buscando una nueva novia, de buena familia, con una educación adecuada. Me pregunto si esa chica pedirá un préstamo para otro de los amigos de su suegra, y yo sigo adelante con mi vida, trabajando, desarrollándome, construyendo una nueva vida. Sí, con deudas. Sí, con una reputación arruinada en ciertos círculos, pero libre de ilusiones, de relaciones tóxicas, de la necesidad de cumplir las expectativas de alguien. ¿Y sabes qué? Incluso estoy agradecido al destino por esta lección. Costosa, dolorosa, pero necesaria. Ahora sé exactamente quién soy, qué quiero de la vida y con qué tipo de personas quiero compartirla. En cuanto a Margaret, bueno, todo el mundo tiene lo que se merece. Tal vez no de inmediato, pero lo hacen. Se queda con un hijo que nunca será independiente, con una reputación que tarde o temprano será destruida por sus propios planes, y con el karma, que como sabemos funciona a la perfección. Así que si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda mi historia. No tengas miedo de dejar relaciones tóxicas. No dudes en defender tus límites. Y nunca,
Nunca pidas préstamos para los sueños de otras personas, porque tu vida es tu responsabilidad y solo tú decides a quién dejas entrar en ella y en qué condiciones. Cuídate y confía, pero verifica. Verifica siempre.